¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 1, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Tokio Hospital afiliado a la Academia tras en consulta de neurología. Detrás del escritorio estaba sentada una mujer de cabello castaño corto y largas orejas de caballo. Con una taza de té humeante en una mano y una radiografía cerebral en la otra, la observaba atentamente. Tras un instante, volvió la mirada hacia el joven sentado frente a ella. Sus ojos carmesí, de pupilas entrecerradas, brillaban con evidente curiosidad. Ser golpeado por una Uma Musume a decenas de kilómetros por hora y enviado a volar 10 metros, y aún así sufrir solo hematomas en los tejidos blandos, dijo. Jojo, qué físico tan intrigante tienes. ¿Estarías interesado en convertirte en mi conejillo de indias, Yasui-kun? Sin dudarlo, Yasui Makoto negó con la cabeza vigorosamente. Respetuosamente declino, doctora Agnes Takian. Además de los moretones, ¿hay algo más mal conmigo? Agnes Takian dejó la radiografía, bebió su té lentamente, entrecerró los ojos y sonrió levemente. Este joven es realmente fascinante. Unos meses antes, la Academia Trasen había anunciado los resultados del examen anual de entrenadores centrales. Como siempre, fueron pocos los que pasaron, pero el máximo goleador de este año causó sensación en toda la industria. Yasui Makoto, de 18 años, se había graduado de la Academia de Entrenadores el año anterior. Salvo el examen de canto y baile, había obtenido calificaciones perfectas en todas las demás materias. Incluso Agnes Takian quedó asombrada por esto. Aunque se había retirado prematuramente, seguía siendo una Uma Musume que había competido profesionalmente. Sabía de primera mano lo difícil que era la certificación de entrenador, especialmente el examen de nivel central. Decir que era una entre 10.000 no era ninguna exageración. Además, los entrenadores que obtenían sus licencias generalmente rondaban los 30. Incluso los entrenadores de 20 años eran raros, y mucho menos un prodigio de 18 años. En aquel entonces, quiso aprovechar la oportunidad de adquirir una muestra de Yasui Makoto, idealmente una muestra de tejido cerebral, para avanzar en su investigación. Pero entre las consultas hospitalarias, la investigación, los simposios y la enseñanza en la Academia Trasen, nunca encontró la oportunidad. Para su deleite, hoy él entró voluntariamente a su oficina. Y la razón fue precisamente porque había sido enviado a volar por una Uma Musume a una velocidad que debería haberle causado heridas significativas, al menos traumatismos internos o fracturas, pero Makoto había emergido solo con hematomas menores. Además, según la Uma Musume que lo trajo, Makoto incluso se puso de pie inmediatamente después, aparentemente ileso. Esto significaba que no solo su capacidad intelectual era sorprendentemente avanzada, sino que su condición física también era extraordinariamente resistente. ¿Qué excusa debería encontrar para hacerle una biopsia a este curioso conejillo de indias?, pensó Agnes Takian, mientras sorbía el té y fingía reflexionar sobre su estado. Bajo el escrutinio de sus ojos carmesí, Makoto sintió un escalofrío recorrer su columna. Había oído rumores sobre Uma Musume que sentían una intensa pasión por la experimentación humana. Aunque ninguno de estos rumores se había confirmado, le resultaba sospechoso el interés con el que fingía considerar su enfermedad cuando claramente no la padecía. Sabía exactamente cómo leer una radiografía, no solo por los conocimientos médicos requeridos para los entrenadores de nivel central, sino también porque, en su vida anterior, había sido un atleta de acrobacias extremas. La acrobacia extrema era una nueva categoría de deportes extremos que combinaba maniobras avanzadas de gimnasia, artes marciales y danza, elevando significativamente su dificultad y espectáculo.
Movimientos como giros de cuerpo recto hacia adelante y hacia atrás de la gimnasia, llaves de crucifijo voladoras de los deportes de combate y dobles giros de loto de la capoeira se fusionaban en actuaciones altamente desafiantes y visualmente impactantes. El peligro inherente del deporte era evidente. A pesar de su excepcional talento, un accidente durante una acrobacia a gran altura puso fin abruptamente a su vida anterior, enviándolo a este peculiar nuevo mundo. Al llegar, rápidamente se dio cuenta de algo inusual en este mundo. Aquí no existían los caballos. En cambio, existían las Uma Musume, chicas con orejas y colas de caballo, bendecidas por deidades conocidas como las tres diosas, que poseían habilidades físicas muy superiores a las de los humanos, especialmente sus poderosas piernas, que les permitían correr a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Su amor por el running llevó a la creación de instituciones especializadas como la Academia Trasen para nutrir su talento. Por coincidencia, sus padres en esta vida estaban asociados con la Academia Trasen, su padre, un entrenador local, su madre, una Uma Musume retirada, lo que hizo que su decisión de convertirse en entrenador de Uma Musume fuera natural. Para alguien cuya mayor pasión era desafiar los límites físicos humanos o presenciar hazañas en el límite de lo posible, la existencia de Uma Musume, aparentemente humanas pero significativamente más dotadas físicamente, capturó por completo la imaginación de Makoto. Quería presenciar de primera mano los límites que estos seres extraordinarios podían alcanzar y tal vez incluso encontrar una manera de superar sus propios límites humanos. Con esta ambición, combinada con los recuerdos y habilidades de su vida pasada, ingresó a la Academia de Entrenadores inmediatamente después de terminar la secundaria. Se graduó antes de tiempo y se ganó una plaza como entrenador de nivel central en la Academia Trasen, llegando a Tokio hace apenas unos meses. Para los nuevos entrenadores era difícil firmar acuerdos directamente con Uma Musume. Normalmente, primero estudiaban con entrenadores experimentados. Pero Makoto confiaba en poder saltarse esta etapa. Como acrobacia extrema de élite, su destreza era sin duda excepcional, aunque llamarlo el mejor en su campo sería una exageración. Además, tras recibir una amplia formación de sus padres, confiaba en poder guiar con éxito a la excepcional Uma Musume. Sin embargo, nadie más parecía compartir esta confianza, ya que cada Uma Musume a la que se acercó lo había rechazado cortésmente en los últimos meses. Hoy no había sido diferente. Quizás aún aturdido por otro rechazo, se lanzó impulsivamente a rescatar a un niño que estaba a punto de ser atropellado. Logró salvar al niño, pero él también salió volando. No por el vehículo, sino por una Uma Musume con cabello corto y negro. Afortunadamente, el entrenamiento de su vida anterior le permitió adaptarse instintivamente en el aire y emerger sin sufrir daños graves. Había planeado ignorarlo e irse, pero Uma Musume, visiblemente conmocionada, insistió en acompañarlo al hospital para un chequeo exhaustivo. Su obstinada determinación no le dejó otra opción que obedecer. Irónicamente, había salido ileso de la colisión, pero ahora se encontraba en las garras de la extraña Uma Musume, Agnes Takean, quien claramente fantaseaba con diseccionarlo. El dolor de cabeza de Makoto se intensificó mientras buscaba desesperadamente maneras de escapar. En ese momento, tras un largo silencio, Agnes Takean finalmente habló lentamente. En cuanto a otros asuntos es difícil decirlo ahora mismo. Si más tarde aparecen síntomas latentes, podría ser problemático. Por lo tanto, mi consejo es que Yasui-kun permanezca hospitalizado aquí por un tiempo bajo observación. Además, quizás una craneotomía exploratoria sería beneficiosa. Makoto sintió un hormigueo en el cuero cabelludo, lo que confirmó de inmediato que esta Uma Musume realmente tenía planes de abrirlo en canal. Antes de que pudiera negarse, la puerta se abrió de golpe con un fuerte golpe. Una Uma Musume de pelo negro entró corriendo, arrancando la manija de la puerta y un gran trozo de madera en el proceso. Miró atónita a Agnes Takean. ¿CR craneotomía? ¿De verdad es tan grave?
Al ver las expresiones de sorpresa de Agnes Tachyon y de asombro de Makoto, miró con culpabilidad la manija de la puerta rota y luego el agujero que había hecho en la puerta. Lo siento mucho. Fui demasiado imprudente. Rápidamente escondió el mango detrás de su espalda, hizo una profunda reverencia y se presentó nerviosamente. Hola, doctora Agnes Tachyon. Me llamo Kitasan Black. Soy estudiante de primer año en la Academia Tras en este año. Por favor, cuídame. De todos modos, yo me haré cargo de todo lo que le pase a Yasui-san. Capítulo 2. Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Mientras la Uma Musume llamada Kitasan Black se disculpaba ansiosamente, Yasui Makoto no pudo evitar mirar el agujero que había hecho en la puerta. Debió de estar apoyada contra ella, escuchando a escondidas. El impacto al oír craneotomía fue tan intenso que arrancó no solo la manija, sino parte de la puerta. Ciertamente es imprudente, pensó Makoto, pero más importante aún, su fuerza bruta y su poder explosivo son verdaderamente notables. Aparte de sus orejas y colas, las Uma Musume no se diferenciaban de las chicas humanas. Sin embargo, físicamente, la diferencia entre ellas era enorme. Además de su increíble velocidad, que alcanzaba fácilmente decenas de kilómetros por hora, las Uma Musume poseían una fuerza asombrosa en la parte superior del cuerpo y el torso. En la Academia Trasen, muchas entrenaban arrastrando objetos pesados, a menudo neumáticos de camión de más de media tonelada. Pero incluso entre ellas, destrozar accidentalmente una puerta de madera sólida de esa manera era raro, lo que demostraba un poder explosivo más allá de los niveles típicos. Sin embargo, el control de Kitasan Black sobre esa fuerza parecía cuestionable. No solo acababa de destrozar una puerta, sino que también había provocado el accidente de tráfico de ese día. Además, el nombre Kitasan Black no lo había escuchado antes en su vida anterior. Mientras Makoto la evaluaba rápidamente, se hundió en un breve ensueño. Asumir toda la responsabilidad, ¿eh? ¡Qué interesante! Agnes Tachyon, saliendo de su sorpresa anterior, ahora observó a Kitasan Black con gran interés. Si no me falla la memoria, Kitasan-san, antes mencionaste que aún no tienes un entrenador asignado. Asimismo, Yasui-san también ha declarado que aún no tiene ninguna aprendiz de Uma Musume. Entonces, Kitasan-san, sin ninguna relación oficial, ¿cómo exactamente planeas asumir la responsabilidad por él? Asignado era un término profesional en la industria. Los entrenadores y Uma Musume que firmaban acuerdos formales se consideraban asignaciones mutuas, responsables del bienestar y el rendimiento de ambos. La voz de Kitasan Black se elevó en sorpresa, sus orejas negras se erguían erguidas. ¿Yasui-san, de verdad eres entrenador? Ah, sí. Tú, el responsable, ¿ni siquiera conoces la situación de tu víctima? ¿Responsable? Bueno. Kitasan, retorciéndose las manos ansiosamente y con las orejas caídas, respondió avergonzada. Es cierto que no le pregunté bien a Yasui-san sobre sus antecedentes. Solo pensé en que lo revisaran. Pero aún así. Se animó de nuevo. Aunque no sea la Uma Musume asignada a Yasui-san, él está herido por mi culpa, así que debo asumir la responsabilidad. Veo. Agnes Tachyon asintió levemente, deslizando la radiografía hacia ellos por encima de su escritorio. Entonces, durante los próximos días, dejaré a Yasui-kun en tus capaces manos. Sí. No hay problema. Kitasan Black hizo una rápida reverencia, mientras Makoto finalmente salió de sus pensamientos, frunciendo el ceño ligeramente. Espere un momento, doctora Agnes Tachyon. Tengo algunos conocimientos médicos. Todos los informes muestran claramente que no hay nada más allá de una leve contusión en el cartílago. No tengo ningún problema que requiera hospitalización y mucho menos una craneotomía.
Si insiste en la hospitalización o la cirugía, preferiría hacerme otro chequeo completo en otro hospital. Ah, sí. Como era de esperar del mejor puntuado en el examen de entrenador central, admitió Agnes Tachyon con naturalidad. Tienes razón, actualmente no tienes ningún problema grave. Así que, olvidémonos de la hospitalización o la cirugía por ahora. Descanse bien en su residencia estos próximos días y regrese regularmente para sus controles. Si los síntomas aparecen más adelante, aún se puede considerar la hospitalización. De lo contrario, los gastos podrían convertirse en una carga para Yasui-kun, no, más bien, podrían ser un problema para Kitasan-san. Makoto no esperaba que Agnes Tachyon se rindiera tan fácilmente. Dudó un momento, preguntándose si esta Uma Musume obsesionada con los experimentos tendría algún otro plan en mente. Mientras tanto, Kitasan Black asintió con entusiasmo. No es ninguna molestia. El estado actual de Yasui-san es completamente culpa mía, así que los gastos de diagnóstico de Oji también. Avergonzada, torció la boca mientras tímidamente recuperaba la manija rota de la puerta de detrás de su espalda. Esto también yo me encargaré de ello. Ah, sí. ¡Qué maravilla! Después de echar una mirada casual a la manija de la puerta, Agnes Tachyon se giró hacia la computadora en su escritorio y escribió rápidamente. El mostrador de pagos está abajo, a la izquierda. Incluiré también los gastos de reparación de la puerta. Por favor, tenga cuidado al salir. Sintiendo que Uma Musume probablemente había renunciado a sus fantasías de biopsia, Makoto tomó su radiografía, se puso de pie, hizo una leve reverencia y salió de la sala de consulta. Entendido. Yo cubriré todos los gastos. Muchas gracias, doctora Agnes Tachyon. Kitasan Black le dio las gracias con vehemencia, hizo una nueva reverencia y se preparó para marcharse. Tras una pausa incómoda, se quedó mirando el mango roto un instante antes de que sus ojos se iluminaran de repente. Sin dudarlo, lo tiró rápidamente a la papelera de la consulta. Luego hizo una reverencia una vez más a Agnes Tachyon y se apresuró a salir tras Makoto. Yasui-san, por favor espera. Habiendo caminado ya unos pasos adelante, Makoto miró tranquilamente hacia Kitasan Black que se acercaba, señalando el cartel en la pared del hospital. Kitasan se detuvo, confundido, y siguió su mirada, notando las palabras silencio, por favor claramente visibles. Los médicos y enfermeras que pasaban los miraban con irritación. Ah. Lo siento mucho. Ella se disculpó repetidamente, tapándose la boca con vergüenza, luego se acercó a Makoto con cautela y susurró. ¿Yasui-san está seguro de que tu cabeza está bien? Al darse cuenta de que Kitasan había sido completamente engañado por el diagnóstico de Agnes Tachyon, Makoto negó con la cabeza suavemente. Estoy bien. No bromearía sobre mi propia salud. Si algo realmente estuviera mal, la doctora Agnes Tachyon no me habría dejado escapar tan fácilmente. Aunque esta chica era la razón por la que había terminado en el hospital, Makoto no sentía ningún enojo real hacia ella. Cuando ella lo arrastró hasta aquí antes, medio persuadiéndolo, medio tirando, él ya se había dado cuenta de que Kitasan Black era genuinamente bondadosa y sincera. El supuesto accidente, como había dicho antes, fue básicamente que ambos se apresuraron a salvar al mismo niño al mismo tiempo. Fue simplemente mala suerte, nada digno de culpa. Pero si tuviera que ponerle pegas, había una cosa. Así como había ajustado su postura en el aire durante la colisión, teóricamente, Kitasan Black también debería haber podido controlarse. Simplemente le faltaba control sobre su considerable fuerza. Si algo fallaba, probablemente era eso. Yasui-san, tú eres una buena persona. Etiquetándola emocionada con una tarjeta de buen chico, Kitasan se mordió el labio, mostrando de repente una mirada determinada. De acuerdo. Entonces, está decidido.
Su voz, al principio involuntariamente aguda, bajó de repente a un susurro nervioso mientras miraba furtivamente a su alrededor. ¿Decidido? ¿Qué está decidido exactamente?, preguntó Makoto, confundido. Bueno, es solo que... Ella comenzó a murmurar una explicación, pero de repente se detuvo, sus ojos se iluminaron por la sorpresa al ver algo que había delante de ellos. ¿Presidente? ¿Qué hace aquí? Capítulo 3. Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Poco después, en un café cerca del hospital. 2 especiales de miel extra en uno, y un café, por favor. Después de hacer su pedido, Uma Musume, una mujer pequeña y de aspecto vivaz, se acercó a una mesa junto a la ventana, cruzó los brazos y se sentó con digna autoridad. Frente a ella estaban sentados Yasu y Makoto, tranquilamente indiferente, y Kita-san Black, con la cabeza gacha y culpable como un niño al que han pillado portándose mal. Después de lanzar una mirada levemente severa a Kita-san Black, la pequeña Uma Musume giró su mirada hacia Makoto, su expresión se suavizó en una sonrisa elogiosa. No era conveniente explicarlo en el hospital, así que vine específicamente a buscarte, entrenador Yasui. Ya contactamos a los padres del niño que salvaste, les encantaría agradecerte en persona. El conductor responsable también ha sido localizado y está siendo interrogado en comisaría. Ya ha admitido haber conducido fatigado y está dispuesto a asumir toda la responsabilidad. ¿Te gustaría conocer a los padres y al conductor? Makoto negó con la cabeza. No es necesario, mientras el niño esté seguro, eso es suficiente para mí. Sin embargo, Kita-san mencionó cubrir mis gastos médicos. En ese sentido, creo que debería ser responsabilidad del conductor. Eso no debería ser un problema, ¿verdad, presidente? Ninguno en absoluto. Lo arreglaré en breve. La pequeña Uma Musume, a la que llamaban presidenta, asintió de inmediato y luego se giró con renovada seriedad hacia Kita-san Black. Ahora bien, Kita, ¿entiendes tu error? Hola, Yo-senpai. Kita-san Black se irguió de golpe como si alguien le hubiera tirado con fuerza de la cola. Tras una respuesta fuerte y sincera, se encogió con incertidumbre e inclinó la cabeza nerviosamente. ¿Mi error estuvo mal ir con Yasui-san a salvar a esa niña? Tokaicho suspiró, presionando una mano sobre el flequillo blanco en forma de media luna sobre su frente. Parece que todavía no entiendes. Cruzando los brazos, Yo adoptó un tono de paciencia autoritaria. Ayudar a alguien en peligro es digno de elogio, y ya he redactado una recomendación para ti. El problema radica en que no logras controlar la velocidad. Incluso Yasui-kun, como entrenador, logró ajustar su postura para evitar lesiones graves en ese momento crítico. Pero tú, una Uma Musume, ni siquiera pudiste lograrlo. Yo dejó escapar un largo suspiro, sacudiendo la cabeza con decepción. Me has decepcionado, Kita. Las orejas de Kita-san Black se inclinaron al instante, señal inequívoca del abatimiento de Uma Musume. Su expresión estaba llena de tristeza y vergüenza. Mientras tanto, Makoto se sintió silenciosamente impresionado. La pequeña Uma Musume frente a él era Tokaicho, presidenta del Consejo Estudiantil de las Divisiones de Escuela Secundaria y Preparatoria de la Academia Central Trasen, sucediendo a Symbol y Rudolph. En comparación con su legendario predecesor, la carrera deportiva de la presidenta Tyo fue igualmente impresionante, 9 victorias en 12 carreras importantes, con 7 victorias consecutivas en la largada. Incluso después de retirarse para convertirse en presidenta del Consejo Estudiantil, siguió siendo excepcionalmente competente. El incidente había ocurrido apenas unas horas antes, pero Tyo ya había solucionado el asunto con la familia del niño y el conductor responsable. Se puso en contacto rápidamente con ambas partes implicadas, demostrando su decisión y eficiencia. Su profesionalismo fue igualmente notable.
Las imágenes de vigilancia de las cámaras de tráfico eran notoriamente poco nítidas, a diferencia de los vídeos de carreras con calidad de transmisión. Sin embargo, yo evaluó rápidamente los detalles del accidente, señalando con precisión cómo se desarrolló la colisión entre él y Keresan Black. No se trataba solo de habilidad, sino del agudo instinto de una Uma Musume de élite. Lo siento, Yo-senpai, murmuró Kitasan Black, visiblemente abatido. Pedir disculpas conmigo no tiene sentido. Yo negó con la cabeza, aún con los brazos cruzados. Al ver que Keresan Black miraba vacilante a Makoto, volvió a negar con la cabeza. No es necesario disculparse con el entrenador Yasui tampoco. Kita, aún no lo entiendes. Ahora no es momento de disculpas, sino de reflexionar seriamente. Muchas situaciones en la pista pueden ser peligrosas. Si tu control sobre tu propia velocidad y fuerza aún está a este nivel. Ella suspiró suavemente otra vez, sacudiendo la cabeza por tercera vez. He estado hablando con excelentes entrenadores en tu nombre. Pero después de este incidente, me ha sido imposible defenderte. Esta no es mi opinión como presidente del consejo estudiantil, sino más bien, como tu senpai, creo que aún no estás lista. Makoto sintió levemente que Keresan Black a su lado se marchitaba aún más, claramente afectada por las palabras de Tyo. Pero no podía discrepar, yo tenía razón. Kitasan simplemente no estaba lista. Las acrobacias extremas eran inherentemente peligrosas y hasta el más mínimo error podía suponer un riesgo de lesiones graves. Realizar tales hazañas con seguridad requería un control físico extraordinario, algo en lo que se había entrenado rigurosamente desde la infancia. Gracias a ese entrenamiento, la flexibilidad, los reflejos y el control muscular de Makoto eran más allá de lo común, incluso superaban a muchos Uma Musume. Por el contrario, Kitasan claramente tenía dificultades con el control corporal básico. Considerando lo ferozmente competitivas que podían llegar a ser las carreras de Uma Musume, las colisiones a sus velocidades planteaban enormes riesgos. Lo sé, Yo-senpai. Keresan Black respondió en voz baja, pero su voz estaba teñida de admiración y gratitud. Mi sueño siempre ha sido convertirme en una Uma Musume legendaria como tú, pero sé que no soy un genio. Muchos profesores y entrenadores me han dicho que probablemente me iría mejor concentrándome en carreras de corta distancia en lugar de aspirar a una carrera como la tuya. Pero aún así, quiero intentarlo, pase lo que pase. De repente, levantó la cabeza y la determinación brilló en sus ojos. Senpai, tu brillante actuación en la pista siempre me ha inspirado. Hasta el final, no me rendiré. Aunque ningún entrenador me reconozca, aún así desafiaré la triple corona clásica que una vez conquistaste. Su discurso entusiasta provocó miradas curiosas de otros clientes del café. Makoto también la miró con cierta sorpresa, pero Tokaicho mantuvo la compostura. Si no tienes entrenador, ni siquiera estás calificada para participar en las carreras. ¿Cómo podrías competir por la triple corona? Con los brazos todavía cruzados, Yo negó con la cabeza tranquilamente. Bueno. Kitasan, que antes estaba segura de sí misma, vaciló al instante, rascándose la cabeza torpemente con una sonrisa tímida. Ajaja, cierto, supongo que es cierto. ¿En serio, Kita, acaso escuchas en clase? Eso es conocimiento básico. Yo suspiró silenciosamente nuevamente, dándole a Kitasan una mirada de reproche antes de girar su mirada seria hacia Makoto. Pero resulta que aquí hay un excelente entrenador. Aprobar el examen de entrenador central con tan solo 18 años no tiene precedentes. También he notado que, desde que llegó a la academia, el entrenador Yasui ha buscado activamente una aprendiz de Uma Musume, pero ha sido rechazado constantemente. Entonces, tengo una petición para ti. No como presidente del consejo estudiantil, sino como el senpai de Kita.
Me gustaría preguntarle al entrenador Yasui si estaría dispuesto a entrenar a Kitasan Black. ¿Qué le parece? Capítulo 4. Uma Musume Pretty Derby, 10 metros, 4. Cuando Tokaicho hizo su petición, Kitasan Black miró a Yasui Makoto con los ojos muy abiertos, asombrada. ¿Yasui-san entrenándome? Yo. Makoto no respondió de inmediato. En cambio, sostuvo pensativo la mirada de Tokaicho. Después de un momento, Tokaicho se volvió hacia Kitasan. ¿Qué? ¿Crees que no es lo suficientemente bueno? Puede que el entrenador Yasui no parezca mucho mayor que tú, pero es indudablemente talentoso. Aprobar el examen de entrenador central a los 18 años nunca había sucedido antes. No, más precisamente, nadie podría haber imaginado que sucedería. Es tan improbable como que 3 corredores crucen la línea de meta simultáneamente en una carrera G1. Con un talento como el suyo, confío en que podrá desarrollar al máximo su potencial. ¿Mi potencial? Kitasan Black bajó la cabeza, mordiéndose el labio. Sus puños apretados reposaban tensos sobre sus rodillas. Pero muchos entrenadores me han dicho que mi fuerza es solo ligeramente superior a la media, y que en todo lo demás soy normal. Dicen que con mi capacidad, me será muy difícil conseguir buenos resultados en carreras que no sean de corta distancia. Si Yasui-san tiene tanto talento, tal vez yo solo. Entonces, ¿estarías dispuesta a convertirte en mi Uma Musume asignada? Por supuesto que estaría dispuesta, pero, Kitasan respondió instintivamente antes de darse cuenta de que era Makoto quien había hablado. Sus orejas temblaron rápidamente mientras lo miraba, conmocionada. Incluso Tokaicho pareció ligeramente sorprendida. Bueno, entonces no parece haber problema, asintió Makoto tranquilamente hacia Tio. Estoy seguro de que puedo entrenar a Kitasan Black adecuadamente, y como ella ya aceptó, le dejaré el resto de las formalidades a usted, presidente. Pero hay una cosa que me gustaría preguntar. Como mencionaste, he pasado estos últimos meses buscando aprendices adecuados. Sin embargo, aquellos a quienes consideraba idóneos no creían que estuviera lo suficientemente cualificado para guiarlos en ese momento. Muchos estudiantes de último año también me sugirieron que empezara como asistente, pasara unos años aprendiendo y luego considerara entrenar de forma independiente. Entonces, presidente Tio, ¿por qué exactamente cree que puedo entrenar adecuadamente a Kitasan Black? Kitasan, que recién comenzaba a recuperarse de su sorpresa, también se volvió con curiosidad hacia Tio. Bueno, jejeteó rió suavemente y luego levantó la barbilla con orgullo. Porque siento que Kita y yo somos el mismo tipo de Uma Musume, no estamos limitadas por convenciones ordinarias ni expectativas aburridas. Y creo que tú también eres ese tipo de entrenador. Para crear milagros, ¿no tenemos que desechar todas esas creencias convencionales? ¿No están ambos de acuerdo? Yo-senpai. Los ojos de Kitasan brillaron con admiración, sus orejas se movían emocionadas mientras juntaba sus manos con fuerza. Makoto asintió en silencio para sí mismo. Las palabras de Tio coincidían exactamente con la imagen que tenía de ella. Había ganado el Satsuki So y el Derby de Japón invicta, 2 de las carreras más prestigiosas de Japón. A pesar de múltiples lesiones graves, regresó con más fuerza una y otra vez. Tras un año entero sin competir, regresó para ganar su carrera de retiro, derrotando a sus oponentes en su mejor momento, un auténtico milagro que culminó su carrera a la perfección. Dada una historia tan legendaria, no era de sorprender que descartara tan fácilmente las expectativas convencionales. Uma Musume, como ella, nació para romper límites y crear nuevos estándares. Pensándolo mejor, Makoto se dio cuenta de que Kitasan Black muy bien podría ser otro milagro en espera.
Las acrobacias extremas estaban estrechamente relacionadas con los deportes ecuestres extremos en su vida anterior, por lo que había adquirido algunos conocimientos generales sobre los caballos de carreras famosos. Por razones desconocidas, muchos Uma Musume aquí tenían nombres que coincidían con caballos famosos de su mundo anterior, como Tokaicho y la propia Kitasan Black. Por lo que recordaba, la Kitasan Black original había logrado resultados notables en su carrera deportiva. Si hubiera alguna correlación mística entre mundos, entonces, desde una perspectiva supersticiosa, el Kitasan Black de este mundo también podría volverse increíblemente fuerte. Sin embargo, de igual forma, ninguno de los Kitasan Blacks había sido muy valorado antes de su debut. En el mundo anterior, se debía a su pedigrí, aquí, aparentemente, se debía a su talento innato. Makoto nunca había sido jinete ni entrenador antes, por lo que no tenía idea de cómo el Kitasan Black original pasó de ser un caballo ignorado a uno legendario. Sin embargo, tenía una idea de por qué nadie en este mundo era optimista sobre ella en ese momento, no tenían su ventaja, saber el resultado de antemano se sentía como hacer trampa. Por supuesto, conocer el resultado sin comprender el proceso era inútil. Si en su vida anterior hubiera entrenado caballos de carreras, incluso caballos campeones se habrían desperdiciado bajo su guía. Pero aquí era diferente. Makoto tenía plena confianza en el conocimiento y las habilidades que había acumulado silenciosamente a lo largo de los años. Había estudiado meticulosamente los datos sobre Uma Musume actual, pasada y futura, y conocía muy bien la situación actual de Kitasan. En primer lugar, su excepcional fuerza física. En las evaluaciones de ingreso a Resen Academy, ya sea fuerza de agarre, fuerza de empuje o fuerza pura de las piernas, Kitasan se ubicó constantemente entre los más altos. En segundo lugar, su notable salud. Al igual que los atletas humanos, Uma Musume se enfrentó a una competencia feroz y a un entrenamiento riguroso que a menudo le causaba lesiones. Sin embargo, Kitasan nunca había sufrido ninguna lesión o enfermedad grave y apenas tenía historial médico aparte de resfriados leves, una característica verdaderamente inusual entre las Uma Musume. Por último, su poder explosivo. Ya sea haber salvado a ese niño antes o haber arrancado sin intención la manija de la puerta, ambos eventos habían demostrado claramente su asombrosa fuerza instantánea. Con estos fundamentos y su cuidadosa guía, Makoto estaba seguro de que podría ayudar a Kitasan a alcanzar, quizás incluso superar, la grandeza que su contraparte había logrado en el otro mundo. Con ese pensamiento, asintió con confianza. Como era de esperar del emperador de los milagros. Entonces, junto con Kitasan Black, haré todo lo posible para crear un nuevo milagro. No, se corrigió, sonriendo levemente ante la expresión expectante pero nerviosa de Kitasan, quiero decir, junto con Kita, creemos un nuevo milagro. ¿Está bien si te llamo así? Sí, sí. Por supuesto. Kitasan se puso de pie con entusiasmo y se inclinó. Entonces, de ahora en adelante, estaré en tu K. Golpe. ¡Ay! Makoto miró impotente la mesa temblorosa, luego a Kitasan, quien sostenía su frente, con lágrimas brillando en las esquinas de sus ojos. Además de su control de fuerza, su torpeza probablemente también necesita algo de trabajo. Al ver que ambos habían accedido a su petición, Tokaicho sonrió cálidamente. El camarero les trajo las bebidas en el momento justo. Tras colocar el café frente a Makoto y el especial de miel frente a Kitasan, Yo alzó con alegría su propia bebida extra dulce. Bien. Brindemos entonces por el entrenador Yasui encontrando a su aprendiz Uma Musume y por Kita encontrando finalmente a su entrenador. Oh. Salud. Kitasan, nerviosa pero muy contenta, levantó con entusiasmo su miel especial. Makoto rió levemente y levantó ligeramente su café en respuesta. Esa noche, en el edificio de apartamentos de Yasui Makoto.
Entrenador, estos son los materiales que el presidente me pidió que trajera. ¿Necesita algo más? Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 5. Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Aunque todavía no habían firmado un contrato oficial, Keresan Black ya había comenzado a referirse a Makoto como entrenador y llegó a su apartamento con una pila considerable de carpetas y cintas de video, los materiales que le había pedido a Tokaicho esa misma tarde. A diferencia de otras escuelas, la Academia Trasen le dio a su presidente del consejo estudiantil una autoridad considerable, permitiéndole manejar muchos asuntos sin buscar la aprobación de la junta o el director, incluido el acceso a registros internos de estudiantes y de capacitación normalmente fuera del alcance de personas externas. Al ser recién llegado, Makoto aún no podía acceder a estos archivos. Sin embargo, con la aprobación explícita de Tyo, no hubo problema. Gracias por tu esfuerzo, Kita, dijo Makoto con naturalidad tras abrir la puerta, señalando hacia la sala. Déjalas donde quieras. Te traeré agua. Vale. Pero no hace falta agua. El presidente Tyo me invitó a varios refrescos con miel hace un rato, así que no tengo sed. Bueno, entonces siéntate donde quieras, dijo Makoto, sacando su teléfono. ¿Ya comiste? Todavía no. Kitasa negó con la cabeza y se animó rápidamente. Le dije al presidente Tyo que te cuidaría los próximos días, así que si necesitas algo, házmelo saber, por favor. No necesito nada en particular, así que siéntete como en casa. Levantó la vista del teléfono. ¿Quieres que te pida comida para llevar? ¿Siempre comes comida para llevar, entrenador? Kitasa hizo una pausa y sus ojos vagaron con curiosidad por el apartamento. La entrada estaba ordenada, salvo por algunos pares de zapatos. La sala, en cambio, estaba repleta de libros y cintas sobre Uma Musume y sus métodos de entrenamiento, junto con numerosas notas manuscritas, documentos y una computadora portátil sobre la mesa de centro. A pesar de la cantidad, todo estaba ordenado, salvo el sofá cubierto de libros desperdigados. El único desorden real era el cubo de basura rebosante, lleno de papeles arrugados y envases de comida para llevar desechados con la etiqueta Grey House. Cocinar para mí me lleva demasiado tiempo, respondió Makoto con ligereza, sentándose en el sofá y hojeando con indiferencia los documentos que Kitasan había traído. Además, hay un restaurante buenísimo cerca de la academia. Son rápidos con la entrega, así que me acostumbré a pedirles. Dejó el teléfono a su lado. Pero si no te gusta la comida para llevar, me temo que tendrás que comer en otro sitio. No, está bien. Kitasan agitó las manos apresuradamente, sacando su teléfono. Puedo pedir por nosotros. El restaurante que mencionaste es Grey House, ¿verdad? Es muy popular en la academia. Todos los que se saltan la cafetería suelen comer allí. Se iluminó con entusiasmo. Por cierto, algunos de nuestros senpai dirigen ese lugar. Me pregunto si los conocías antes, Justo cuando abrió la aplicación de entrega en su teléfono, notó que Makoto ya tenía su computadora portátil encendida, junto con el televisor y un reproductor de video, y su curiosidad se despertó de inmediato. Entrenador, ¿qué estás? Estoy viendo imágenes de algunas carreras en el hipódromo de Tokio y comparándolas con tus datos. Makoto seleccionó una cinta y la insertó en el reproductor antes de recostarse en el sofá. Colocó una pila de carpetas junto a su portátil, explicando mientras preparaba todo. No hay videos de tus entrenamientos, así que empezaré con esto para tener una idea de tu condición. Las imágenes de archivo incluyen múltiples ángulos de cámara que no encontrarás en línea ni en ningún otro lugar, además de datos detallados de los competidores, exclusivos de cada carrera. Esto me dará una visión más clara de tu situación. Pero una vez que firmemos oficialmente el contrato, tendré que observar personalmente tu carrera. Mientras hablaba,
Makoto notó que Kita-san ya estaba absorta en las imágenes de la carrera que se reproducían en pantalla. Lo aprobó en silencio. Correr era tanto un instinto como una pasión para Uma Musume, pero incluso entre ellas había diferencias. Por ejemplo, entre las Uma Musume que había conocido en casa, muchas no habían mostrado un entusiasmo particular por las carreras, ciertamente no tanto como Kita-san, cautivada por cada carrera que veía. Esto indicaba que ya poseía un excelente instinto competitivo. En ese momento, la cinta mostraba entrevistas previas a la carrera, no particularmente importantes, así que mientras apreciaba en silencio su entusiasmo, Makoto miró brevemente el teléfono de Kita-san que aún sostenía en su mano, tomó el suyo del sofá y pidió 2 comidas. Luego comenzó a ingresar cuidadosamente datos en su computadora, comparándolos con las imágenes de la carrera en la pantalla. Para las carreras, la métrica de rendimiento más intuitiva fue la velocidad, dividida principalmente en 3 categorías: velocidad inicial, reacción en la puerta, velocidad de crucero y velocidad explosiva final, también llamada los 3 furlongs finales. La velocidad de salida midió el tiempo de reacción desde la apertura de la puerta. Teóricamente, el límite de reacción humana era de aproximadamente 0,1 segundos, con un promedio de alrededor de 0,25 segundos. Incluso pequeñas diferencias en este punto podían influir significativamente en las posiciones iniciales de la carrera, afectando las opciones estratégicas posteriores. La velocidad de crucero se mantenía durante la mayor parte de la carrera, con un promedio de entre 15 y 17 metros por segundo, variando según la distancia, el nivel de competencia y las condiciones de la pista. La ráfaga final, velocidad máxima, generalmente determinaba el resultado de la carrera en los últimos 600 metros, fluctuando dentro de un margen de aproximadamente 200 metros dependiendo de la estrategia de carrera y los eventos que se desarrollaban. En comparación con los datos oficiales de la carrera que tenía en pantalla, los registros de entrenamiento de Kita-san no tenían nada destacable, su velocidad máxima y promedio eran considerablemente más bajas. Pero Makoto no se sorprendió. Las cifras anteriores eran de competiciones oficiales, mientras que las suyas eran simplemente de entrenamientos de una Uma Musume que aún no había debutado. Su principal preocupación era la varianza, las fluctuaciones dentro de cada conjunto de datos. Una varianza menor indicaba consistencia, mientras que una mayor significaba inestabilidad. Tras calcular y comprobar varias veces, Makoto lo vio claramente: la velocidad de entrenamiento actual de Kita-san era muy inestable. Esta inestabilidad podía atribuirse en parte a un control deficiente de la fuerza, pero la fuerza por sí sola no explica completamente el problema. La velocidad era solo un indicador superficial. Otros factores subyacentes, como el consumo de oxígeno, VO max, el porcentaje de grasa corporal, las características de la zancada y la postura al correr, también afectaban significativamente el rendimiento, tanto en los entrenamientos como en las carreras. Después de aplicar varios métodos analíticos más y comparar datos, Makoto rápidamente ideó una teoría que no estaba relacionada únicamente con la fuerza. Kita, ¿has recibido entrenamiento especializado en la técnica de carrera conocida como cambio de zancada? Vamos. Vamos. Sigue adelante, ¿eh? Kita-san, absorta en las imágenes de la carrera y animando con entusiasmo como si estuviera en la pista, parpadeó sorprendida. ¿Cambio de zancada? Lo mencionaron brevemente en clase, pero se rascó la cabeza tímidamente. No he tenido entrenador hasta ahora, y ninguno de mis senpai de casa me enseñó tampoco. Makoto se quedó en silencio contemplando. Recordó, tanto de su investigación anterior como de estos registros actuales, que Kita-san pertenecía a una familia numerosa con varias otras Uma Musume, pero ninguna de notable distinción. Por lo tanto, no era raro que nadie en su hogar hubiera abordado este asunto directamente. Entrenador, si aún no domino el cambio de zancada, ¿no afectará eso mis futuras carreras? Un golpe repentino en la puerta interrumpió a Kita-san a mitad de la frase, acompañado simultáneamente por el timbre del teléfono de Makoto. Capítulo 6. Uma Musume Pretty Derby, 10 metros.
Quien llama a la puerta y el teléfono del entrenador también suena. Kitasan Black parecía desconcertado. Yasui Makoto miró la pantalla de su teléfono. Es la comida para llevar que pedí. Te traje el especial popular de Uma Musume, filete de hamburguesa de zanahoria con salsa. ¿Estás bien con eso? Al ver a Kitasan asentir vacilante con una expresión avergonzada y preocupada, Makoto negó suavemente con la cabeza. Si le parece bien, por favor, abra la puerta. No sería de buena educación hacerlos esperar. Ah, está bien. Mientras Kitasan se movía de mala gana hacia la puerta, Makoto volvió su atención a los videos y a la computadora, preparándose para reanudar el análisis de datos, cuando de repente un grito de sorpresa vino de la entrada. Oguri-senpai. ¿Y Bamboo Memory-senpai? Al escuchar esos nombres, Makoto instintivamente miró hacia la puerta. La puerta estaba abierta, revelando a Kitasan Black con la cola erguida por la sorpresa y a dos Uma Musume afuera que parecían igualmente sorprendidas. Una tenía cabello largo de color gris plateado, ojos azul pálido y vestía el uniforme de un repartidor de restaurante con el logo de Grey House, llevando una caja de comida para llevar. La otra tenía el pelo castaño corto, ojos verde azulado y vestía uniforme de policía. Llevaba el sombrero bajo el brazo y una carpeta con documentos. Una diadema blanca de hachimaki le rodeaba la frente, con el kanji, sueño, grabado con estilo. Buenas noches. Makoto se acercó a la puerta cortésmente. Soy Yasui Makoto. ¿Puedo preguntar qué los trae por aquí? Aunque se dirigió a ambos, sus ojos se detuvieron principalmente en la Uma Musume con uniforme de policía, Bamboo Memory. ¿Ves, Oguri-senpai? Te dije que no me equivocaría con la dirección, bromeó Bamboo Memory con suavidad, y luego se giró hacia Makoto, saludando con elegancia. Buenas noches, entrenador Yasui. Soy el inspector asistente Bamboo Memory, responsable de esta área. Aquí tiene mi identificación. Después de presentar brevemente su insignia, continuó. Estoy aquí a petición del presidente del Consejo Estudiantil, Tokaicho, para entregarle los documentos del acuerdo del conductor involucrado en el incidente anterior para que los revise. En cuanto a esta de aquí, hizo un gesto hacia la Uma Musume de cabello plateado que estaba a su lado. Probablemente ya hayas oído hablar de Oguri-senpai. Ella bueno. Oguri Cap habló con un tono débil e indiferente. Disculpen. Aunque llevo años estudiando aquí, todavía suelo perderme. Hoy tuvimos muchos pedidos en el restaurante y, como estaba allí, me ofrecí a ayudar a entregar algunos. Desafortunadamente, mi falta de orientación provocó un retraso. Le pido disculpas sinceramente. Hizo una profunda reverencia. Riéndose sin poder evitarlo, Bamboo Memory se encogió de hombros. Así es. Si no le importa, ¿podría quedarse aquí un momento mientras me encargo de los documentos? Tendré que guiarla de nuevo después. Tranquilo, entrenador Yasui, no le molestaremos por mucho tiempo. En cuanto termine de revisar el asentamiento, nos marcharemos. Makoto sonrió para sus adentros. Ya conocía bastante bien a Uma Musume, especialmente a Oguri Cap, quien ahora permanecía tranquila con su uniforme de reparto. Ella era legendaria, 22 victorias en 32 carreras, galardonada con el premio Uma Musume del año, incluida en el Salón de la Fama y conocida como el monstruo de pelo gris. Oguri Cap además, era una de las inversionistas de la popular cadena de restaurantes Grey House. Su trabajo de reparto ocasional era más bien un interés personal, pero su crianza rural y su falta de exploración después de transferirse a la academia Trasen significaban que todavía no se había adaptado del todo a las complejas calles de Tokio y con frecuencia se perdía en las entregas. La propia Bamboo Memory también era una Uma Musume consumada. A diferencia de Oguri Cap, quien se especializaba en carreras de media distancia y de 1 milla, Bamboo Memory sobresalía en los sprints,
ganándose el reconocimiento en su evaluación profesional como la reina de primera generación de las carreras de corta distancia. No hay problema. Por favor, pasen, dijo Makoto, haciéndose a un lado para entrar en la sala e invitarlos a pasar. ¿Alguno de ustedes quiere té o algo más, como leche? No hay necesidad de problemas, entrenador Yasui. Seremos rápidos, declinó cortésmente Bamboo Mamoru, sacudiendo la cabeza con una sonrisa amistosa, y luego sacó la carpeta de debajo de su brazo. Sus ojos se desviaron brevemente antes de posarse en el televisor que reproducía una carrera grabada. Ah, ¿no es eso? El Mainichi Okan. Oguri Cap respondió suavemente mientras desempacaba las cajas de comida para llevar en la mesa de café. Debería ser la 64ª consecutiva. ¿El 64? Entonces el ganador fue. Al observar a las 11 Uma Musume corriendo por la pantalla, Bamboo Mamoru se fijó rápidamente en una figura en particular de pelo corto y negro. Tanto ella como Oguri Cap nombraron a la misma Uma Musume a la vez. Destello de Aisin. Bamboo Mamoru miró a Kerasen Black, cuyos ojos brillaban de emoción, luego sonrió con complicidad a Makoto, entregándole los documentos del acuerdo. Parece que el entrenador Yasui está instruyendo actualmente a esta joven Uma Musume. Oh. Lo siento mucho. Olvidé presentarme. Kitasan volvió a inclinarse rápidamente, avergonzado. Me llamo Kitasan Black. Espero aprender de ti, senpai. Kitasan Black, eres estudiante de primer año, ¿verdad? Estudias con ahínco incluso después de clase. Espero con ansias tu progreso, respondió Bamboo Mamoru con cariño. Al ver que Kitasan asentía con entusiasmo, Bamboo Mamoru se puso seria y miró alrededor del apartamento. Pero tenga en cuenta que las normas escolares prohíben estrictamente que los estudiantes pasen la noche fuera del campus, especialmente en el apartamento privado de un entrenador. Ella mostró una sonrisa juguetona. Seguro que ya lo sabes. Lo siento, son viejas costumbres de mi época como miembro del comité disciplinario. No te preocupes, Bamboo Senpai. Después de cenar, volveré directamente a los dormitorios, le aseguró Kitasan rápidamente. Bien, Bamboo Mamoru asintió, satisfecha, y volvió su atención a Makoto. Makoto ya había terminado de revisar el acuerdo de conciliación. Al no encontrar ningún problema, lo firmó y lo devolvió a Bamboo Mamoru. Todo parece estar bien. Ella tomó el documento, lo miró atentamente otra vez y luego hizo una leve reverencia. Gracias por su cooperación, entrenador Yasui. Nos despedimos. Volviéndose hacia Oguri Cap, Bamboo Mamoru habló nuevamente. Oguri Senpai, ¿salgamos ya, Senpai? ¿Qué miras? No es nada. Oguri Cap desvió su mirada de la computadora portátil de Makoto y de los papeles llenos de datos esparcidos sobre la mesa de café, fijando una mirada tranquila en Kerasen Black. ¿Aún no has programado tu carrera debut? Sí, Oguri Senpai, respondió Kitasan con nerviosismo. Ngambare lo animó Oguri Cap en voz baja con una leve sonrisa, girándose hacia la entrada con Bamboo Mamoru. Tener problemas para controlar la fuerza no es un problema grave. Me pasó algo similar en mis primeras carreras. También tienes un entrenador muy competente. Con su guía, estoy seguro de que lograrás grandes resultados en tu debut. Ella levantó una mano suave en señal de despedida. Buena suerte. Capítulo 7. Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Kitasan Black nunca esperó que Oguri Cap la alentara. No era que nunca hubiera visto a este senpai, y sin duda había oído historias de su legendaria carrera. Pero en su mente, Oguri Senpai siempre le había parecido distante y fría, alguien inaccesible. Sin embargo, cuando se conocieron, se sintió sorprendentemente cálida y comprensiva.
Todavía aturdida por el inesperado estímulo de Oguri Cap, Kitasan persiguió apresuradamente a la senpai que se marchaba, queriendo agradecerle adecuadamente. Al ver a la pareja todavía cerca, corrió ansiosamente unos pasos hacia adelante, pero disminuyó la velocidad cuando escuchó su conversación casual. Oguri-senpai, ¿conoces a esa chica? No. Entonces, ¿cómo supiste que aún no había debutado o que le costaba controlar su fuerza? La computadora y las notas lo decían. Probablemente lo escribió su entrenador. ¿En serio? Ni siquiera me di cuenta. Pero de alguna manera, siento que la fuerza de esa chica es realmente impresionante. ¿Lo sientes? ¿Recuerdas mi Mainichi Okan? Claro que sí. Senpai, eres la primera Uma Musume en ganar el Mainichi Okan 2 veces seguidas. ¿Pero a qué carrera te refieres específicamente? El segundo. ¿La elegida como mejor carrera G2 del año? Sí. Esa chica de ahora me dio una sensación similar a la que tuve cuando vi a Inari por primera vez. Inari-senpai. ¿En serio? Si hablamos de poder puro entre nuestra generación, además de ti, Oguri-senpai ¿no es Inari-senpai la más fuerte? Probablemente. Si es cierto, esa chica es realmente increíble. Tener semejante potencial, pero espera, Oguri-senpai, ¿no fue tu carrera de debut? Solo quedé segunda. No puedes usar solo aquí. Y además, tu récord a nivel local fue de 10 victorias en 12 carreras. Eso ya es un nivel monstruoso, ¿sabes? Por eso dije que tener problemas para controlar la fuerza al principio no es un gran problema. Quizás incluso me supere y gane su primera carrera. Te supero, jaja. Bueno, volvamos a las entregas, Oguri-senpai. ¿Cuál es la siguiente parada? Déjame ver el dormitorio Ongo. Oh, el viejo dormitorio. Perfecto. Como antes, a ver quién llega primero. Oguri-senpai, ten cuidado de no derramar las entregas. No te preocupes. Me pierdo con facilidad, pero correr no será un problema. Genial. Listos, 3, 2, 1. En un instante, justo ante los ojos atónitos de Kitasan, las dos figuras se desdibujaron y desaparecieron de la vista frente al dormitorio de los entrenadores. Solo entonces Kitasan se dio cuenta de que, sin saberlo, había seguido a los dos senpai hasta el exterior. ¿Controlando mi fuerza, eh? Se mordió el labio, absorta en sus pensamientos. Tras dudarlo un momento, regresó al apartamento de Makoto. Durante todo el camino de regreso, Kitasan siguió repitiendo la conversación de los dos senpai. Ella podía ver claramente que cuando Oguri-senpai había sugerido que Kitasan podría llegar a ser incluso mejor que ella, Bamboo Memory-senpai había cambiado de tema torpemente, obviamente no convencida. No fue difícil de entender ni aceptar. Desde cualquier punto de vista, una Uma Musume extraordinaria como Oguri-senpai aparecía quizás una vez cada décadas. Ella ni siquiera había debutado, así que compararse con alguien de su calibre era absurdo. Y teniendo en cuenta que incluso un prodigio como Oguri-senpai no había ganado su carrera debut y la propia Kitasan nunca había recibido elogios notables de entrenadores o profesores, ganar su propio debut parecía aún más difícil. Sin embargo, ese momento de desánimo duró solo un instante antes de que la determinación se reavivara rápidamente en su corazón. Su sueño de convertirse en una gran Uma Musume nació de las promesas infantiles que le hizo a su padre y a su abuelo, además de presenciar los milagros creados por su ídolo, Tokaicho. No estaba claro si podría replicar esos milagros. Pero lo que Kitasan sí sabía con certeza era esto: si ni siquiera tenía la voluntad de perseguir la grandeza, o se acercaba a su debut con dudas, entonces ni su padre, ni su abuelo, ni su ídolo, ni siquiera ella misma, la perdonarían jamás.
Además, ahora tenía un entrenador asignado, y tanto Tyo-senpai como Oguri-senpai habían elogiado las habilidades de este entrenador. Si ese fuera el caso, siempre que escuchara atentamente sus consejos y completara diligentemente cada sesión de entrenamiento, su carrera debut, su próxima carrera, tal vez incluso la triple corona clásica, algo que una Uma Musume solo tiene una oportunidad en su vida, o el prestigioso Arima Kinen, que representa la mayor gloria anual, todo podría ser potencialmente suyo. Sí. Así es. Kita, no puedes perder el coraje antes de empezar. Animándose, corrió de nuevo al apartamento de Makoto y sin siquiera calmarse, proclamó en voz alta. Entrenador. Ya lo he decidido. De ahora en adelante, sin importar las instrucciones que me des, te escucharé atentamente y seguiré cada paso sin fallar. Sorber. Tomado por sorpresa a mitad de un bocado de ramen por la sombra que repentinamente se abalanzó sobre él, Makoto casi se atragantó y no entendió nada de lo que Kitasan había dicho. Perdón, ¿qué fue eso? Yo dije. Tras respirar profundamente, Kitasan hizo una profunda reverencia. Para futuros entrenamientos y carreras, sin importar lo que me indique el entrenador, escucharé atentamente, absolutamente, y haré todo lo que me diga, paso a paso. Créeme. Seguro que me convertiré en una Uma Musume que enorgullezca a mi entrenador. Esta es mi promesa, como tu aprendiz, Kitasan Black. Makoto se quedó en silencio por un momento, mirando la computadora portátil, las notas en la mesa y la puerta del apartamento. Probablemente había escuchado algo de esos dos en paya afuera, o tal vez estaba preocupada por el control de su fuerza. ¡Qué chica más sencilla! Aún así, este tipo de energía es buena. Entonces, ¿quieres decir que harás todo lo que yo diga con respecto al entrenamiento y las carreras? Makoto pensó por un momento y preguntó con cuidado. Esa es la promesa y garantía que te hago, entrenador, declaró Kitasan con energía. Oh, ese es el espíritu. Makoto asintió levemente, señalando la mesa de café. Entonces primero, comamos. ¿Está bien, eh? Kitasan se quedó paralizada. Había anticipado algún estímulo o planes de entrenamiento inmediatos por parte de Makoto. No esperaba que simplemente le dijera que cenara primero. Sorber. Un buen caballo galopa 1000 ejem, no importa lo que acabo de decir. Estuvo a punto de citar a Masuo, pero luego recordó que el ensayo clásico no existía en este mundo y se corrigió rápidamente. No importa lo que hayas escuchado o pensado antes, ya sea en una carrera o en un entrenamiento, no puedes rendir al máximo sin el estómago lleno. Y además, no seas tan impaciente. Tómate las cosas con calma a partir de ahora. Come primero. Pronto organizaré tu entrenamiento, no hay necesidad de apresurarse. En los próximos días, necesito ir al hospital para un chequeo, ocuparme de los preparativos para tu primera carrera y comprar equipo de entrenamiento. Mientras tanto, haz que uno de tus compañeros te filme corriendo durante la práctica y luego tráeme esa filmación después. En ese momento, Kitasan ya había agarrado ansiosamente su comida. ¿Solo filmo? ¿Debería filmar algo más?, preguntó. No hace falta. Con solo correr está bien. Makoto negó con la cabeza y añadió pensativo, pero si te conviene, intenta grabar algo que se centre específicamente en los movimientos de tus piernas. Capítulo 8. Uma Musume Pretty Derby, 10 metros, 8. Unos días después, por la tarde, en el campo de entrenamiento de la Academia Central Trasen. De pie justo afuera de la valla exterior de la pista de césped, Yasui Makoto ajustó la correa de su bolso de hombro y garabateó notas continuamente en su tableta, mientras que a su lado estaba un entusiasta Kitasan Black. Está bien, todo está listo por mi parte. Después de verificar 2 veces los datos de la pista, Makoto miró de reojo a Kitasan,
que estaba ocupado calentando. Quita, tú. Antes de que pudiera terminar, ella saltó ansiosamente la valla con un grito enérgico y se puso firme frente a él. Estoy listo. Podemos empezar cuando queramos. Qué buena energía. Empecemos con una carrera de 1.800 metros sobre el césped. Sacando el cronómetro de su bolsillo, Makoto señaló hacia la línea de salida de la pista. No lo pienses demasiado. Simplemente corre como siempre. ¿Listo? No hay problema. Estoy totalmente lista, entrenador. Bien, está bien entonces. Comprobando rápidamente su postura inicial, Makoto levantó su cronómetro. 3, 2, 1. Cuando dejó caer el brazo, el suelo tembló ligeramente bajo sus pies y una sombra borrosa pasó ante su visión. Esta fuerza realmente es algo más. Al observar la figura distante, Makoto recordó inconscientemente aquella tarde de unos días antes, el mismo leve temblor seguido por una figura de cabello corto que se agrandaba rápidamente en su campo de visión. Pero rápidamente volvió a concentrarse, observando de cerca los movimientos de Kitasan en la pista y presionando el cronómetro con precisión a medida que pasaba cada marcador de distancia. Aproximadamente 2 minutos después. Corriendo de regreso hacia Makoto expectante, sin verse para nada sin aliento a pesar de haber completado una carrera de 1.800 metros, Kitasan se secó el sudor inexistente de la frente y parpadeó con entusiasmo. ¿Y bien? Entrenador, ¿qué tal mi carrera? Descansa 5 minutos y luego corre 3 vueltas más. Sin ofrecer una evaluación directa, Makoto anotó notas tranquilamente en su tableta, con el cronómetro aún en la mano. Cuando corres, probablemente no eres plenamente consciente de lo lejos o de cuánto tiempo has estado corriendo, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Kitasan pareció sobresaltada y luego se rascó la cabeza tímidamente. Bueno, sí. Normalmente miro hacia adelante y corro lo más rápido que puedo. Los profesores siempre me decían que estuviera atenta a las marcas, pero siempre que lo intentaba, disminuía la velocidad porque me distraía. Así que finalmente dejé de prestar atención a la distancia por completo. Entrenador, ¿es esto un gran problema? Makoto todavía se abstuvo de juzgar y negó con la cabeza. Los datos de una sola vuelta no son suficientes y también necesito evaluar tus límites de resistencia. Terminemos estas 3 vueltas primero y luego hablamos. Ningún problema. Kitasan asintió sin dudarlo, agitando enérgicamente su puño. Pero, sinceramente, siento que no necesito descansar nada. Podría volver a correr ahora mismo. ¿Puedo, entrenador? Makoto miró su expresión ansiosa y sintió su respiración, luego negó con la cabeza con firmeza. Dije 5 minutos de descanso, así que son 5 minutos. Al ver que el entusiasmo de Kitasan disminuía ligeramente ante su tono severo, se suavizó de inmediato. Deberías al menos darme tiempo para revisar tus datos, ¿no? Espérame 5 minutos y haremos lo mismo después de cada vuelta. Kitasan se animó de nuevo al instante. Entendido. No te molestaré entonces, entrenador. Media hora después. ¿Qué tal esta vez, entrenador? ¿Lo hice bien? Finalmente mostrando un indicio de fatiga, el sudor brillando ligeramente en sus sienes, pero todavía llena de espíritu, Kitasan se paró junto a la valla, esperando ansiosamente el veredicto de Makoto después de completar 4 vueltas completas de 1.800 metros. ¿Esta resistencia no es un poco absurdo? Aunque Makoto había examinado exhaustivamente los datos físicos de Kitasan antes, presenciarlo de primera mano todavía lo sorprendió. Las Uma Musume eran innegablemente rápidas, pero mantener velocidades tan altas generalmente consumía la resistencia rápidamente.
Si estas hubieran sido las condiciones de carrera, la mayoría de las Uma Musume habrían necesitado al menos una hora de descanso después de una sola vuelta, con varios días de recuperación después para evitar lesiones. Incluso entrenando, 4 vueltas consecutivas de 1.800 metros fueron agotadoras, suficientes para dejar a la mayoría de las Uma Musume sin aliento. Sin embargo, Kitasan estaba frente a él con un aspecto apenas un poco cansado. Su extraordinaria resistencia claramente superaba los límites normales. Al mismo tiempo, Makoto recordó vagamente los recuerdos de su vida pasada. Kitasan Black en ese mundo tenía una resistencia igualmente increíble, soportando un entrenamiento brutal antes de su debut, sentando las bases para sus asombrosos logros. Sin embargo, Makoto no tenía intención de someter a su aprendiz a métodos duros similares. El mundo de las carreras japonesas en su vida anterior se había desarrollado tardíamente, con métodos anticuados a menudo criticados por llevar a los caballos de carreras al límite. El entrenamiento de Kitasan Black en ese mundo, en particular, había generado controversia por su rigor, algo que incluso los profesionales japoneses criticaban con frecuencia. Aparte de un puñado de caballos como la propia Kitasan, nadie más podría haber sobrevivido a condiciones tan duras. Ese tipo de entrenamiento era indudablemente cruel, y la aprendiz ahora era una chica brillante y alegre. Makoto no iba a imitar a sus antiguos colegas con métodos tan extremos. Además, disponía de métodos de entrenamiento más seguros y eficaces. Lo hiciste bien. Después de elogiar brevemente a Kitasan, Makoto se encontró sonriendo cuando su rostro se iluminó instantáneamente. Le entregó el cronómetro y la tableta a Kitasan y luego entró en la pista a través de una abertura a unos metros de distancia. «¿Entrenador, qué haces?», preguntó Kitasan, desconcertada. «Haré una carrera sencilla de 100 metros, pero no te fijes en mi velocidad. No puedo igualar la tuya». De pie cerca de la valla interior, Makoto se aflojó la corbata y se la ató sobre los ojos, volviendo su mirada con los ojos vendados hacia Kitasan. «Lo que tienes que observar de cerca es que también percibo la distancia y el tiempo». «Distancia y tiempo, entendido. Vigilaré con atención». «Está bien entonces». Makoto asintió y sin decir otra palabra, se levantó del suelo y corrió hacia adelante, la oscuridad llenando su visión. Unos 10 segundos después. Respirando un poco más pesadamente, Makoto se quitó la venda improvisada y se giró hacia Kitasan. ¿Te diste cuenta? ¿Notaste? Ah, ya veo. Sorprendida al principio, Kitasan de repente levantó las orejas mientras señalaba con entusiasmo el marcador de distancia cerca de la valla. «Entrenador, corriste exactamente 100 metros, ni más ni menos». Y sin mirar los marcadores en absoluto. No. Sin ver nada. Ella aprende las cosas rápidamente. Elogiando en voz baja la perspicacia de su aprendiz, Makoto se arregló la corbata, se acercó a Kitasan y le explicó con calma. Independientemente de si miras los marcadores o no, siempre debes tener una idea intuitiva de la distancia recorrida y del tiempo transcurrido. Esa conciencia es crucial durante las carreras, especialmente las intensas. Combina esta conciencia con una comprensión clara de tu resistencia y del estado de tus oponentes y sabrás exactamente cuándo acelerar o cuándo conservar energía. Eso es innegablemente importante, pero la razón por la que dije antes que no es el mayor problema es porque actualmente existe otro problema, uno más obvio y directo. ¿Una cuestión más obvia y directa? Las orejas de Kitasan cayeron ligeramente y se retorció las manos ansiosamente. ¿Esa es mi fuerza? Capítulo 9, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros, 9. Así que ella misma ya se dio cuenta del problema. Con ese pensamiento, Makoto asintió y explicó pacientemente. Incluso entre Uma Musume, tu fuerza física es excepcional,
pero esa fuerza te dificulta controlar tus movimientos con precisión. Por eso otros entrenadores te consideran solo apta para carreras de corta distancia. Para usar una analogía sencilla, digamos que el golpe de otra persona pesa como 1 tonelada, mientras que el tuyo pesa como 10. Con suficiente entrenamiento, obviamente tu golpe sería mucho más fuerte. Pero sin suficiente práctica, te costaría más controlarlo. ¿Mi puñetazo? 10 toneladas es exagerar un poco. Entrenador Kitasan levantó el puño y lo miró fijamente un momento, riendo tímidamente, luego asintió rápidamente de nuevo. Pero creo que entiendo tu punto. ¿Cómo debería entrenar exactamente entonces? Mientras entiendas lo que quiero decir, está bien. Makoto reconoció su comprensión con aprobación y luego continuó con calma. El control de la fuerza es complicado porque intervienen muchos factores. Por eso lo llamé un problema superficial. El factor específico que quiero abordar hoy es tu forma de andar y de correr. Se agarró a la valla del campo de entrenamiento y se levantó ligeramente, demostrando los movimientos. En los últimos días, al revisar tus videos de entrenamiento, noté que tu forma de andar es bastante caótica y tu ritmo casi completamente inconsistente. En la mayoría de los casos, el paso que utiliza Uma Musume en las carreras se llama galope. Para simplificar, baja la pierna delantera, baja la pierna trasera, vuelve a la delantera, vuelve a la trasera, luego una breve fase en el aire, y se repite. Mientras hablaba, demostró lentamente el paso galopante estándar utilizado por Uma Musume durante las carreras. Contando desde cada fase aérea, un ciclo del galope implica 4 pasos distintos, lo que lo convierte en un ritmo de 4 tiempos. Pero durante tu entrenamiento, no solo has galopado. También has combinado el medio galope. Pata delantera, pata trasera, pata delantera, en el aire, ese es el ritmo de 3 tiempos de un galope. Estos 2 aires tienen ritmos completamente diferentes. Por lo general, las Uma Musume que los combinan pierden el ritmo, se ralentizan o, más probablemente, ambas cosas. Pero tú, Kita. Makoto soltó la valla, cayendo de nuevo al suelo después de demostrar el galope, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. Has logrado mantener una velocidad decente a pesar de mezclar ritmos de 3 y 4 tiempos de forma caótica. ¿Debería llamarte genio o solo genio? Kitasan se congeló por un momento, luego se rascó la cabeza nuevamente, riendo tímidamente. Jejeje, entrenador, realmente no tienes que elogiarme tanto. ¿No se dio cuenta de que estaba siendo sarcástico? Sintiéndose un poco desanimado, Makoto se masajeó la frente brevemente antes de volver a concentrarse. Las acrobacias extremas implican una cantidad considerable de artes marciales y conocimientos de combate, lo que exige una comprensión profunda de la fisiología humana y las lesiones. Aplicar este conocimiento al entrenamiento de Uma Musume quizá no lo elevara inmediatamente al primer puesto en la industria, pero sin duda le proporcionó perspectivas únicas. Considerando que la línea de tiempo actual de este mundo estaba aproximadamente una década por detrás de la anterior, muchos de sus métodos se considerarían avanzados. El estándar general en la industria japonesa de Uma Musume aún no era muy alto, lo que le daba mucho espacio para innovar. Tomemos como ejemplo el control de la fuerza. Si alguno de los entrenadores de la Academia Trasen realmente entendiera cómo aprovechar al máximo el potencial natural de Keresan Black, ella ya se habría vuelto famosa y, sin duda, no la habría dejado para que él la entrenara. El hecho de que esto no hubiera sucedido y que Kitasan fuera etiquetada como solo apta para carreras de corta distancia en las evaluaciones oficiales, mostró claramente que otros entrenadores habían pasado por alto su verdadero potencial. Pero Makoto también reconoció sus propios defectos. Entre esta vida y la anterior, prácticamente no tenía experiencia interactuando con chicas de la edad de Kitasan. Además, ser acróbata no era lo mismo que ser entrenador.
Si quería aprovechar al máximo el increíble talento de Kitasan y ayudarla a convertirse en una Uma Musume de primera clase, tendría que aprender con paciencia y adquirir experiencia sobre la marcha. Dada la personalidad directa y algo torpe de Kitasan, tal vez sería mejor hablar más directamente en lugar de esperar que capte el sarcasmo. En realidad no te estaba elogiando. Recuerda, empecé diciendo que tu forma de andar es un desastre. Mezclar estos dos ritmos no es bueno. Tras decidirse por este enfoque, Makoto expresó directamente sus pensamientos. Al ver que la expresión orgullosa de Kitasan se endurecía al instante, suavizó rápidamente su tono y añadió tranquilizadoramente: pero no te preocupes. Como identifiqué el problema, naturalmente tengo una manera de solucionarlo. Venga conmigo. Tomando el cronómetro y la tableta de las manos de Kitasan, Makoto se giró hacia el área del edificio de la escuela. Kitasan lo siguió apresuradamente, mirando hacia la pista con confusión. Entrenador, ¿no vamos a seguir entrenando aquí? Desplazándose por su tableta, Makoto respondió casualmente. No, por ahora no. Ya tienes clases de entrenamiento básico, a las que también asistiré a partir de ahora. Así que, ahora mismo, estoy organizando un entrenamiento especial para ti. El horario de la Academia Trasen era similar al de otras escuelas. Las clases solían durar hasta las 3 o 4 de la tarde, e incluían asignaturas académicas como literatura japonesa y matemáticas, así como lecciones específicas de Uma Musume, como historia y estrategia de las carreras. Las actividades al aire libre incluían entrenamiento físico básico como correr y nadar. Tras firmar un contrato con un entrenador, cada Uma Musume recibía sesiones de entrenamiento personalizadas después de las clases de la tarde. Era precisamente la hora del entrenamiento. El recinto estaba lleno de Uma Musume, trabajando arduamente en sus propias rutinas especializadas. De camino a los edificios académicos, pasaron por numerosas pistas y áreas de entrenamiento llenas de actividad. En lugar de entrar al edificio principal de la escuela, Makoto llevó a Kitasan al gran estudio de baile en el salón de usos múltiples. El estudio de baile era lo suficientemente espacioso para albergar a más de 100 estudiantes simultáneamente, aunque actualmente solo había unas 30 Uma Musume dentro, divididas en 3 grupos de aproximadamente 10, cada grupo practicando diferentes rutinas de baile bajo la guía de sus profesores. Justo cuando Makoto entró al estudio, con la intención de saludar a uno de los instructores, Kitasan susurró emocionada: «Oh, soy Crown-chan». Sorprendido por su repentino entusiasmo, Makoto miró a Kitasan, que se cubría la boca y tenía los ojos brillantes de admiración, y luego siguió su mirada hacia una Uma Musume en particular entre las que practicaban la danza. La chica tenía el pelo largo y negro y profundos ojos color esmeralda. Mientras caminaba con gracia, lucía una leve sonrisa de confianza. A juzgar por la elegante precisión de sus movimientos, claramente tenía la mayor habilidad de baile entre los presentes. ¿Corona? ¿Corona de Satono?, preguntó Makoto, conectando el comentario anterior de Kitasan con la apariencia de la niña. Sí. Estoy en la misma clase que ella y su hermana menor. Ah, e incluso comparto habitación con Dia-chan. La emoción una vez más hizo que la voz de Kitasan se hiciera más fuerte inconscientemente. Crown-chan es increíble. Ya debutó el año pasado y ganó sus 2 carreras. Es realmente increíble. Capítulo 10. Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Al escuchar las emocionadas palabras de Kitasan, Yasu y Makoto reflexionó brevemente. Las Uma Musume tienen una fase de desarrollo única llamada Onkaku-ka, madurez plena. Durante este periodo, sus cuerpos maduran rápidamente, lo que les permite realizar entrenamientos y carreras de alta intensidad prácticamente de la noche a la mañana. No era raro que una Uma Musume pareciera una estudiante de escuela primaria una semana y luego se mostrara como una elegante jovencita la siguiente.
Cada Uma Musume experimenta el Onkaku-ka de manera diferente, en tiempo, velocidad de crecimiento y duración. Según el análisis reciente de Makoto, Keresan Black acababa de entrar en esta etapa crítica. Satono Kron claramente había entrado en la suya el año pasado y ahora se estaba desarrollando de manera constante a un ritmo rápido. Satono Kron, si no recuerdo mal, su última carrera fue la Tokyo Sports Nisei Stakes, reflexionó Makoto en voz alta, mirando emocionado y admirado a Kitasan a su lado. Su primera carrera fue de la misma distancia que la que entrenaron esa tarde, una carrera inaugural de 1.800 metros sobre césped en el hipódromo de Tokio. Hubo una entrevista que menciona que no ha competido en 2 meses y que planea correr en el Yayoi-So este marzo. Los ojos de Kitasan se abrieron y sus orejas se pusieron alerta al instante. ¿El Yayoi-So? ¿No es eso? Makoto asintió con seriedad. Sí, es la carrera preparatoria principal para el Satsuki-So, la primera etapa de la Triple Corona Clásica. Hizo una pausa significativa. Después de ejecutar el Yayoi-So, es casi seguro que apuntará al propio Satsuki-So. Así que definitivamente apunta a los clásicos. Aún no he solicitado oficialmente tu calendario de carreras más allá de tu debut. Pero si también aspiras a la Triple Corona, esta joven de la familia Satono podría convertirse en tu rival algún día. Se corrigió rápidamente. No, para ser precisos, en solo 2 meses, ella ya podría ser tu oponente. La respiración de Kitasan se entrecortó bruscamente. Un momento después. ¿A mí? Aturdida, se señaló a sí misma y luego se giró para señalar a Satono Kron, que todavía estaba bailando con gracia al otro lado del pasillo. ¿Corona-chan? ¿De verdad voy a competir contra Crown-chan? Su grito de sorpresa llamó la atención al instante. Los profesores y demás alumnos se giraron, frunciendo el ceño en señal de desaprobación por el ruido. Sintiendo el peso de las miradas molestas, Makoto suspiró interiormente. La próxima vez que esté a punto de gritar de sorpresa, tendré que taparle la boca primero. No era desconocido que lo notaran, pero recibir ese tipo de miradas de irritación era sin duda la primera vez. Decidido a evitar futuros arrebatos, Makoto suspiró suavemente. Asegúrate de entrenar tranquilamente más tarde. Lo siento mucho, entrenador. Tendré cuidado la próxima vez, susurró Kitasan frenéticamente, tapándose la boca con las manos. Espero que lo recuerdes. Después de regañarla suavemente, Makoto se recompuso y se acercó a disculparse con los profesores, prometiéndoles que entrenarían en silencio lejos del grupo principal. Esta situación era bastante común en la Academia Trasen, por lo que aunque los instructores inicialmente se sorprendieron por la corta edad de Makoto, rápidamente aceptaron sus disculpas, recordándole mantener la disciplina durante el entrenamiento. Al regresar junto a Kitasan, Makoto sacó un par de auriculares deportivos Bluetooth de su bolso y los colocó con cuidado en las esponjosas orejas negras de Kitasan. ¿Recuerdas lo que mencioné antes sobre tu sentido del tiempo y la distancia? Kitasan asintió enérgicamente y Makoto continuó. Unos pasos claros y rítmicos te ayudarán a gestionar tanto el tiempo como la distancia. Los ritmos del galope son fijos. Una vez que los domines, tu ritmo se volverá constante. Esto significa que, incluso sin consultar marcadores ni cronómetro, tendrás una idea intuitiva de la distancia y el tiempo que llevas corriendo. Entonces comprenderás naturalmente cuándo ahorrar energía, cuándo sprintar y cómo tomar las curvas o separarte del grupo. Es por eso que este entrenamiento rítmico será tu principal enfoque en este momento. Hay otro método de entrenamiento especial, pero lo explicaré más adelante. Por ahora. Makoto caminó hacia el almacenamiento de equipos del estudio, dejó su bolso y sacó una pequeña escalera de mano, un escalón aeróbico de 3 niveles y algunas bandas de resistencia.
¿Alguna vez has practicado el ejercicio paso hacia abajo con flexión de cadera? Flexión de cadera y descenso, repitió Kitasan con la mirada vacía, luego negó con la cabeza. Nunca había oído ese nombre. Así que aún no te lo han enseñado, entendido. Makoto asintió y sacó de su bolso una correa con forma de reloj de pulsera. Ponte derecho y levanta los brazos, luego simplemente sigue mis instrucciones. Kitasan levantó los brazos obedientemente, permitiendo que Makoto ajustara la banda cómodamente alrededor de su muñeca. Luego colocó el escalón aeróbico frente a ella, sacó un cinturón y un arnés de su bolso y la ayudó a ponérselos. A continuación, le colocó bandas de resistencia en la cintura y el arnés, asegurando los otros extremos al suelo, a la viga del techo y a un pilar, formando una cruz que la anclaba en su lugar. Desde atrás, parecía como si la niña estuviera firmemente sujeta por una cruz de cuerdas elásticas frente al escalón de entrenamiento. Tocaré música desde aquí. Makoto señaló su tableta, apuntando hacia sus oídos. La música tiene un ritmo claro. Simplemente sube y baja continuamente al ritmo, manteniendo los brazos en movimiento. ¿Comprendido? Inspeccionando con curiosidad el escalón frente a ella y tirando suavemente de las bandas de resistencia, Kitasan asintió justo cuando ritmos rítmicos comenzaron a sonar claramente a través de los auriculares. Sin dudarlo, instintivamente subió a la plataforma con su pie izquierdo, luego bajó rápidamente, cambiando al derecho. Entrenador, creo que yo empezó, preocupada de haber perdido el ritmo. No te preocupes por cometer errores al principio, interrumpió Makoto suavemente. Nunca has practicado el paso hacia abajo con flexión de cadera, por lo que los errores iniciales son normales. No te obsesiones con los errores. Concéntrate por completo en seguir el ritmo. Y solo un aviso, el ritmo se irá acelerando gradualmente hasta alcanzar tu velocidad de entrenamiento habitual. Lo tengo. Kitasan respondió rápidamente, respirando profundamente mientras se concentraba en subir y bajar rítmicamente. Al ver su intensa concentración, Makoto asintió en silencio en señal de aprobación, observándola de cerca mientras revisaba su tableta. Kitasan simplemente tenía que seguir moviéndose, pero Makoto necesitaba prestar mucha atención. Primero, asegurarse de que su postura se mantuviera perfecta, corrigiendo cualquier error de inmediato para evitar lesiones. La pulsera negra que le había puesto era en realidad un monitor de frecuencia cardíaca que transmitía datos en tiempo real sobre su ritmo cardíaco y respiración, calculando indirectamente indicadores clave como el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima y el VO max. Con la tableta conectada al dispositivo, Makoto podía rastrear con precisión la condición de Kitasan, ajustando la intensidad del entrenamiento. Además del paso hacia abajo con flexión de cadera, planeó ejercicios complementarios como saltar pasos, puentes de glúteos y movimientos de extensión de cadera. Al igual que el ejercicio actual, estos se realizarían en conjuntos rítmicos con breves descansos, sincronizados con el tempo de la música. Todos estos ejercicios compartían un propósito común: ayudar al aprendiz a comprender cómo las articulaciones y músculos ejercen fuerza y explosividad. Combinados con música, estos ejercicios abordaban perfectamente los problemas inmediatos de control del ritmo de Kitasan. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube: Adonis Alvarez, José Luis Rodríguez García, Lucas Alves de Moura, Aitor Torre, Fardeus, 28F, Coro 0459, José Jiménez, Josué Castro, Germán Vázquez, Giancarlo Romero, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Ronald Alba Colque, Edgar Aguirre Quiroga, Fernando Gijón, K4T, José Díaz,
Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. MYC. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliat Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. King Moimon. Brandon Niño. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.